Padre, te damos muchas gracias esta tarde. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Esta noche, Señor, al estudiar tu palabra, te pido que la abrí mi boca, tú la llenes, Señor. Líbrame de palabras torpes o innecesarias, pero, Señor, inspírame para hablar lo que quieres que hables esta noche. En tu nombre es santo, en el nombre del Santo Israel, Señor, del Santo de Israel, lo pedimos por el Padre Celestial. Esta tarde quisiera hablar un poco sobre cómo tener victoria sobre adicciones. Y las adicciones en sus diferentes manifestaciones, al final de cuentas, es pecado. Estoy hablando de las adicciones de la carne, ¿verdad? Esas cosas a las cuales nos conectamos de tal manera que nos dominan. Y antes de realmente entrar en esto, quisiera decir que para ser verdaderamente libres, tenemos que entregar nuestro corazón al Señor Jesús, al Señor Yeshua. De nada sirve ser ministrado, o de nada sirve aún tener algún tipo de terapia si nuestra alma no es salva, ¿verdad? Entonces, para realmente ser libres de diferentes adicciones, lo que sean, tenemos que decidir que le vamos a rendir todo nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Tenemos que decidir que le vamos a dar nuestro corazón al Señor 100% y dejar de andar de acá para allá y no comprometernos con Él. Es muy importante, es muy necesario, ¿verdad? En estos días existe lo que se llama, lo que pueden llamar como administración terapéutica o consejería terapéutica. Y lo que quiere decir eso es que en tratar las diferentes adicciones solamente es como se les pone un curita. Se les pone una venda a la herida y puede ser una cortada grande que está sangrando y es como querer ponerle solamente una venda, un curita, y realmente es solamente para aliviar los síntomas, pero realmente nunca se llega a la raíz para que de veras esa herida o esa adicción pueda ser sanada. Entonces, la iglesia y muchos consejeros cristianos ya no tratan con la raíz del problema, sino que solamente ofrecen terapia, ofrecen soluciones superficiales y una vez más lo único que hacen es aliviar los síntomas, pero nunca se trata con la raíz del problema. Y la raíz del problema en todo vicio de la carne, toda adicción, es el pecado, ¿verdad? Siempre hay una causa. Pero una vez más, para ser ministrados, para de veras poder tratar con el problema, para de veras sanar, la persona tiene que decidir entregarle su corazón al Señor Jesús, a Yeshua, y al 100%, ¿verdad? Porque vencer las adicciones, vencer los vicios, no es cosa fácil. No es cosa fácil. Y muchas veces se requiere más de un tiempo de administración o tal vez es una temporada, un tiempo, pero se tiene que tratar con la raíz de los problemas, que es el pecado, ¿verdad? Hay pecado, a veces hay pecados escondidos, a veces hay cosas que sucedieron en la vida de la persona, a veces es falta de perdonar, ¿verdad?
a veces es resentimiento o amargura que la persona tiene y nunca se ha tratado con la raíz del problema y por lo tanto esa persona no puede ser libre de esa situación, de ese vicio, de esa adicción. ¿Por qué? Porque nunca se ha tratado con la raíz del problema. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre la raíz del problema. Y vamos a leer las Santas Escrituras, vamos a estudiar la Biblia juntos para que seas libre de esa adicción, para que seas libre de ese vicio, ¿verdad? Pero primero te quiero invitar a que si no has recibido al Señor como tu Salvador, a Jesús, invítalo a que entre a tu corazón. Invítalo a que venga a tu vida, perdone tus pecados y hazlo el Señor de tu vida. Lo puedes hacer ahí donde estás, ¿verdad? No tiene que ver nadie contigo. Si tienes un amigo, un verdadero amigo cristiano, te pueden ayudar a orar, pero tú puedes pedirle al Señor, Señor, te doy todo mi corazón. A veces también el problema es que la persona no le ha dado todo su corazón al Señor. ¿Y cómo sabemos? Por su fruto, o falta de fruto, por sus acciones, o falta de acciones. Y tenemos que entender, hermanos, que no se puede jugar a ser creyente. No se puede jugar a la iglesita, porque estamos hablando de una guerra espiritual. No podemos engañar a Dios y tampoco podemos engañar al enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo nos ve, nosotros no podemos verlos. Y la manera que vivimos nuestras vidas dice mucho si de veras le hemos entregado toda nuestra vida al Señor. Entonces, esta noche quiero hablar, titular este mensaje, liberación de adicciones. Y podemos incluir vicios. Pero la cosa número uno que tenemos que hacer es, tenemos que darle y entregarle nuestra vida al Señor Jesús al 100%. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Este versículo básicamente quiere decir que puedo hacer lo que quiero. Tengo la libertad de hacer lo que quiero. Pero dice, no todas las cosas me convienen y no todas las cosas me son lícitas de acuerdo a la palabra de Dios. No más porque podemos hacer algo, hermanos, no quiere decir que podemos hacerlo. No quiere decir que no tiene consecuencias. No quiere decir que no va en contra de la palabra de Dios. Así como cuando pasan una ley, ¿verdad? Cuando pasan una ley, por ejemplo, donde permiten a los hombres que se creen mujeres entrar a los lugares donde hay las mujeres biológicas o verdaderas mujeres, y la ley diga que está bien, de acuerdo a la palabra de Dios, no está bien. De acuerdo a la palabra de Dios, es abominación a Dios, porque dice la palabra de Dios que los crió varón y los crió hembra, ¿verdad? O eres hombre o eres mujer. Y no importa cuántas operaciones te hagas, si te quites o te pones, siempre tu ADN va a determinar a tu género. ¿Qué eres? O eres hombre o eres mujer. Entonces, aunque pasen miles de leyes que digan que las mujeres pueden ser hombres o los hombres pueden ser mujeres y pueden tener acceso a los diferentes lugares, eso no lo hace bien. No más porque podemos hacer algo, no quiere decir que sea lícito o sea correcto de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que si no vivimos nuestras vidas rendidas al Señor en obediencia, le abrimos la puerta al enemigo. El enemigo tiene acceso libre
a esa parte de nuestro corazón donde le demos acceso. Y la manera de cerrar esas puertas es pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, entregarle toda nuestra vida y cerrarle esas puertas al enemigo para de veras poder tratar con la raíz del problema, que al final de cuentas es el pecado, ¿verdad? El pecado es toda transgresión, todo acto, sea de omisión o comisión, que va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? A Dios no lo burlamos, ni al enemigo lo burlamos. Cuando no andamos viviendo al 100% a la palabra de Dios, entonces le decimos al enemigo, pásale, ¿ves? Pásale. Y ahora, y aunque vivamos para el Señor, aunque estemos, como diré, aunque estemos alertas y estemos peleando, no quiere decir que va a ser fácil, ¿verdad? Después de echar fuera al enemigo, es más difícil mantenerlo fuera. ¿Y cómo lo mantenemos fuera? Viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que muchos de los problemas, la gran parte de los problemas, es porque la gente no está viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, hay una protección divina que nos rodea, ¿verdad? Los ángeles de Dios están al tanto defendiéndonos y el enemigo no tiene entrada. Es cuando cometemos cosas que no son lícitas, que no convienen, que le abrimos la puerta al enemigo y entonces le damos la entrada, ¿verdad? Y muchas veces la persona termina volviéndose adicto a algo pecaminoso, algo de los deseos de la carne, ¿verdad? Ya sean vicios, sean diferentes tipos de adicciones. Y el problema con eso es que una adicción se vuelve en un ídolo, se vuelve en un Dios falso. ¿Por qué? Porque ese vicio, esa adicción, controla a la persona. La persona no tiene las fuerzas para decir que no a ese vicio, a esa adicción. Y entonces lo que domina su vida no es Dios, ¿verdad? Lo que tiene toda su atención y adoración no es Dios, sino que se torna a ese objeto, a ese ídolo falso, que puede ser cualquier tipo de adicción o algún tipo de vicio. Y para poder ser liberado completamente, tenemos que entregarle nuestras vidas completamente a Jesús, al Señor, y vivir nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios. No queda de otra. Por eso en estos días van a terapia, incluyendo muchos ministerios, muchas iglesias, solamente dan una terapia superficial. Sabes que para que te sientas mejor te voy a recetar este tipo de medicina, este antidepresivo o este otro tipo de medicina, y te vas a sentir mejor, vas a ver. Pero no se trata con la raíz del problema, que es el pecado. La verdadera liberación trata con la raíz del problema, saca de raíz el pecado. La terapia, la terapia espiritual o la terapia secular, lo único que hace es que te da soluciones temporales. Nunca hemos estudiado la psicología y dicen que la psicoterapia y los métodos seculares dicen que no ayudan a nadie. Los mismos psicólogos dicen, ¿verdad? Ni la psicoterapia, ni los medicamentos que dan resuelven los problemas. Hay gente deprimida, hay gente llena de ansiedad, hay gente atada a los vicios, atadas a las adicciones, y van a recibir terapia y es muy bajo el porcentaje de las personas que son ayudadas. Y de las personas que son ayudadas es porque hicieron un gran esfuerzo, pero ni aún así son resueltos
con conclusivamente su problema. Primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, todos somos tentados, todos fallamos. No hay ningún ser humano en este planeta que no tenga algo, alguna memoria, algún acto de no avergonzarse. Ya sean nuestros pensamientos, ya sean actos que hemos cometido. Todos tenemos algo de qué avergonzarnos, ¿verdad? Todos somos tentados, todos somos débiles, ¿verdad? Pero cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, cuando le entregamos nuestra vida y vivimos para Él, hay una protección. Dice que el Señor siempre nos da la salida en cualquier tipo de tentación. Y diferentes personas, hermanos, tenemos diferentes debilidades, ¿verdad? Hay personas que son muy débiles sexualmente y por ahí es donde les ataca el diablo. Hay personas que son muy débiles y son propensos a los vicios y las adicciones y por ahí ataca el diablo. Hay personas que tienen problemas con la lengua, de hablar de más, con chismes, y por allí los ataca el diablo. Hay personas que tienden a ser amorosos al dinero, ¿verdad? Y por ahí los ataca el diablo. Hay personas que tienen problemas con robar, ¿verdad? Y por ahí los ataca el diablo. Entonces el enemigo se fija en nuestras vidas y conoce nuestros lugares débiles y por ahí nos ataca, pero si vivimos en obediencia a la palabra de Dios, si caminamos con Él, el Señor siempre nos da la salida, ¿verdad? A cualquier situación. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo, hermanos? Tenemos que estar velando. Velar quiere decir estar atentos, estar despiertos, estar bien listos a lo que está pasando a nuestro alrededor, no solamente en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual. Y estar en oración constante para que podamos vencer la tentación. El hombre espiritual, ¿verdad? Somos compuestos, el ser humano es alma, el alma es el verdadero yo. Nuestros pensamientos, nuestra personalidad, nuestra voluntad, ¿verdad? Eso, el alma es el verdadero yo, la verdadera persona. El espíritu es como una réplica de nuestro físico, pero en forma espiritual. Y finalmente nuestro cuerpo es el cuerpo natural que se puede ver. Y el hombre espiritual, antes de darle nuestra vida al Señor, estaba muerto. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro hombre espiritual es, por decirlo así, resucitado. Se le da nueva vida. Y es por medio del hombre espiritual donde tenemos comunicación con Dios. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios que el Señor está buscando adoradores y aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nuestro hombre espiritual es el que se comunica con Dios. Y el hombre espiritual, el hombre nuevo, siempre está peleándose con nuestra naturaleza pecaminosa, lo que llama la carne. Siempre está en constante pelea. Y el hombre espiritual, su deseo es siempre servir y agradar al Señor, a Dios. Mientras que la carne siempre está buscando ser satisfacida. Y esta pelea
El que va a ganar es al que alimentas más. Si alimentas más al hombre espiritual, si estás viviendo para el Señor, si estás en oración, si estás en la palabra de Dios, si estás sirviendo a otros, va a ganar el hombre espiritual. Pero si constantemente le estás dando de comer a tu carne, ¿verdad?, a los deseos pecaminosos, entonces el que va a ganar es la carne, es la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por eso, al ser tentados, al que le demos más, al que alimentemos más, es el que va a tener más fuerzas. Quiero poner esta base bíblica antes de entrar a lo que de veras quiero hablar esta noche. Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es el yugo o el pecado. Entonces el Señor Jesús vino para hacernos libres del pecado y de la muerte, ¿verdad? Un cristiano, hermanos, que vive constantemente en pecado, esa no es la voluntad de Dios. Jesús no vino para que pequemos más a gusto. Jesús vino para librarnos del pecado y para que viviéramos vidas piadosas, vidas santas delante de Él. Y si Él nos ordenó que hiciéramos eso, es porque sí se puede. Tal vez a lo mejor estás atado a un vicio en estos momentos. A lo mejor estás atado a algún tipo de adicción y sientes que estás atrapado o atrapada y que no puedes salir. Yo te quiero decir esta noche que sí puedes hacerlo, pero tienes que hacer una decisión firme de rendirle toda tu vida al Señor y decidir que vas a ser libre de cualquier cosa que sea. No importa, ¿verdad? Pablo lo dijo muy claramente en 1 Corintios 6:2, donde leímos: mas yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Nosotros debemos de tener dominio sobre las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo no deben de tener dominio sobre nosotros. Lo que debe de tener dominio sobre nosotros es el Espíritu Santo, es Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios. A Él le debemos toda nuestra adoración. A Él le debemos toda nuestra alabanza, ¿verdad? Para Él. Pero tenemos que hacer esa decisión, hermanos. De nada sirve que alguien ore y que una persona sea liberada si la persona va a seguir viviendo como siempre ha vivido su vida. De nada sirve. Es más, hay un gran peligro. Dice la palabra de Dios que cuando un mal espíritu sale, ¿verdad?, los malos espíritus, los demonios, no tienen cuerpo. Y dice que el mal espíritu anda por lugares secos. Y después decide, digo, ¿sabes qué? Voy a ir a mi casa donde estaba antes a ver cómo está la cosa. Dice que regresa y si encuentra la casa barrida, si encuentra la casa vacía, entonces dice que va y toma 7 espíritus peores que él y regresan y entran, y la condición de la persona es 7 veces peor que cuando fue liberada, ¿verdad? Los espíritus inmundos, los demonios, no tienen cuerpo corporal. Por eso siempre buscan entrar en una persona para tener una casa. Hay una diferencia entre los demonios y los ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen cuerpos. Ellos fueron los que se rebelaron en contra de Dios y fueron echados fuera del cielo. Ellos tienen cuerpos, son muy poderosos. Los demonios son los espíritus de los nefilim. Los nefilim fueron la cría de los ángeles caídos y las mujeres ahí mencionados en Génesis 6. Y cuando ellos se juntaron y los ángeles pecaron y entraron con mujeres, entonces ellos tuvieron a los gigantes, ¿verdad?, a los nefilim, a los caídos. Y cuando Dios los destruyó en el diluvio, sus almas quedaron sin cuerpo. Y ahora son los demonios que andan alrededor del mundo y son los que se meten en las personas
porque ellos no tienen cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, siempre hay una controversia, ¿verdad? Dicen, un cristiano no puede ser poseído por un diablo, es imposible. Y yo estoy de acuerdo. El enemigo no puede poseer nada, porque poseer habla de ser dueño de algo. Y el diablo no es dueño de nada. Entonces, lo que pasa es que la persona queda lo que se llama, en griego se llama daimonaxomai, que quiere decir endemoniado. Y lo que quiere decir eso es que la parte que debemos entrar es la parte de nuestro corazón que el enemigo controla. Por ejemplo, un alcohólico, una persona que es adicta al alcohol, esa parte del corazón es controlada por el enemigo, ¿verdad? Aunque sea creyente. Y es hacia donde voy. Miren, si un creyente, no importa que sea creyente, si vive en cualquier tipo de pecado, deliberado, ¿verdad? Hay una diferencia cuando a veces pecamos, a todos pecamos, pero no necesariamente vivimos en pecado deliberadamente. ¿Qué hacemos? Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia, ¿verdad? Nos arrepentimos, dejamos de hacer lo que hicimos y seguimos adelante. Pero hay una diferencia cuando un creyente empieza a cometer pecado deliberado, ¿verdad? A lo mejor comienza a fumar. Y cuando menos espera, ya no puede dejar de fumar. Se ha vuelto un vicio. Y en algún punto se le abre la puerta al enemigo y viene y toma control de esa parte de su corazón. ¿Y cómo sabemos? Porque no puede dejar de fumar. Una persona, un creyente, que decide tener una relación extramarital y comienza, si es casado, a cometer adulterio y sigue haciéndolo y no se detiene, le abre la puerta al enemigo. Y el enemigo entra a esa parte de su corazón y lo controla porque está cometiendo pecado deliberado. Entonces, miren, Dios nos da oportunidad. Cuando pecamos nos da oportunidad que nos arrepentamos, que nos volvamos a Él. Y si dejamos hacerlo, el Señor nos da la gracia y la fuerza para ya no volver a hacerlo. Pero cuando decidimos seguir en ese pecado, entonces le damos entrar al enemigo a esa parte de nuestro corazón. Una persona que roba, ¿verdad? A veces lo hace ocultamente o lo que sea, y de la manera que robe, si está robando, estafando a gente, o si entra a las tiendas y se roba cosas y no deja de hacerlo, entonces entra un mal espíritu y controla esa parte de su corazón. Ahora, esos son puertas abiertas a causa de actos de las personas. También hay puertas abiertas, los que llaman maldiciones generacionales. Lo que se llama iniquidad heredada, ¿verdad? Iniquidad que viene de las generaciones, ¿verdad? Vamos a decir que en el pasado alguna persona cometió homicidio, ¿verdad? Ese tipo de espíritu se puede pasar de generación en generación, o de violencia, vamos a decir violencia. Y aunque esa persona no tiene la culpa, lo que pasa es que se hereda de generación en generación. Dice la palabra de Dios, dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen mi nombre, ¿verdad? Entonces a veces hay personas que se hacen alcohólicas cuando llega a cierta edad, o se vuelven muy violentos a cierta edad y no entienden por qué. Puede haber una puerta abierta a causa de un pecado generacional, a causa de iniquidad. Iniquidad se trata de pecado generacional, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución? Es lo mismo, es entregar su corazón al Señor y vivir para el Señor. ¿Ok? Entonces, hemos hablado sobre
la importancia de rendirle nuestra vida al Señor. Ahora, ¿cómo tratamos con la raíz? ¿Cómo tratamos con la raíz? ¿Sabían ustedes que gran parte de los problemas de las personas es falta de perdonar? Gran parte de los problemas de las personas es a causa de amargura y de resentimiento. Porque esa persona ha cargado falta de perdonar tal vez desde su niñez y no han perdonado. Pueden ser padres, tal vez sus padres los abusaban de cualquier manera. Pueden ser sus hermanos o hermanas, pueden ser maestros, pueden ser personas abusivas. Cualquier cosa que sea, alguien que los traicionó, alguien que puede ser un cónyuge, un divorcio, puede ser tantas cosas. Y la persona nunca los ha perdonado. Ha guardado rencor y ha guardado amargura en su corazón hacia esa persona y no los ha perdonado. Y ahora viven en depresión. Muchos viven con ansiedad. Y se ha comprobado científicamente que también no nomás afecta lo espiritual, sino también afecta lo físico. Hay personas, porque cuando una persona tiene pensamientos de maldad, de venganza, de amargura, suelta toxinas en los cuerpos que realmente causan enfermedad, ¿verdad? Entonces, para tratar con ese tipo de problema, se tiene que tratar con la raíz, que puede ser una raíz de amargura a causa de no perdonar, ¿verdad? El enemigo por muchos años tal vez se perdió este conocimiento, pero ¿cuántas veces no oramos el Padre Nuestro? Que decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hay una clave muy importante en el poder perdonar, ¿verdad? Y ahora también tenemos que entender sobre el perdón. El perdón es algo que es muy mal entendido. Muchas veces la persona dice: no, yo no lo voy a perdonar, ¿cómo lo voy a absolver de lo que hizo? Perdonar a alguien no quiere decir que la persona no va a sufrir las consecuencias de lo que hizo. Vamos a decir esto. Vamos a decir que una persona se emborrachó, chocó y mató a un hijo o a una hija. ¿Verdad? Qué duro, ¿verdad? Es durísimo. Pero los padres o los seres queridos de la persona que murió, ellos pueden guardar amargura y falta de perdonar a esa persona. Pero puede llegar el día en que ellos deciden en sus corazones perdonar a esa persona. No quiere decir que el juez, cuando juzgue a la persona, les va a decir: no, ¿sabes qué? ¿Lo perdonaron? Te puede decir: no. Esa persona de todas maneras tiene que sufrir las consecuencias de sus acciones. Entonces, el perdonar a alguien no es tanto beneficio para la persona que cometió el mal. El perdonar es para el beneficio de la persona ofendida. Cuando perdonamos, lo que estamos haciendo es estamos rindiendo nuestro derecho de tomar venganza y rindiendo nuestro derecho de sentir rencor o amargura. Cuando perdonamos, lo que estamos diciendo es: Señor, lo absuelvo, perdono a esa persona y te los entrego a ti para que tú hagas lo que tú quieras hacer en esa situación. Y cuando perdonamos, somos hechos libres, ¿verdad? De esos espíritus que se han agarrado de la amargura, del resentimiento, del rencor, de la ira.
y entonces podemos vivir nuestras vidas libres para servir al Señor. Se ha dicho que la falta de perdonar o la amargura es el veneno que uno toma deseando que se muera el ofensor, ¿verdad? Cuando no perdonamos, nuestra alma, cuerpo y espíritu se está envenenando. Y quiero decir esta otra cosa, perdonar no es fácil. Nadie tenemos ganas de perdonar. Nadie se levanta en la mañana y dice, oh, cómo tengo ganas de perdonar este día a todos los que me han ofendido. No, el perdonar es una decisión, ¿verdad? Y, este tema que estoy tocando ahora es muy amplio. Pero quiero enfatizar este día este aspecto de la importancia del perdón para arrancar de raíz a muchas de las cosas que nos afligen, incluyendo vicios. Hay personas que se han entregado al alcoholismo, a las drogas, a causa de un corazón amargado, a causa de un corazón que no ha perdonado. Hay personas que son adictas a la pornografía por abuso sexual o una puerta abierta de iniquidad en sus generaciones, pero siempre la raíz es el pecado. En este caso, la falta de perdonar. Entonces, cuando perdonamos, cuando decimos, por ejemplo, la persona que perdió el hijo o la hija, y sabes que yo perdono a ese hombre o a esa mujer que andaban conduciendo ebrios, los perdono, los absuelvo, se los entrego al Señor. Y Señor, te pido perdón por haber guardado rencor o amargura, y yo decido perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó a nosotros una deuda mucho más grande de lo que nos pueda pasar a nosotros. Por eso en Efesios dice, perdónense unos a otros como el Señor también los perdonó a ustedes. ¿Verdad? Entonces, el perdón es la esencia del carácter de Dios. Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. Jesús pagó el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Sale a la luz la parábola del rey que llamó a un cierto hombre que le debía mucho dinero. El otro día estaba sacando la cuenta de eso, y si me recuerdo bien, lo que le debía ese hombre al rey en exceso de como 300 millones de dólares. Una deuda grandísima, ¿verdad? Y el rey le dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la prisión hasta que pagues todo lo que debes. Y el hombre le rogó al rey y le dijo, Señor, perdón, dame tiempo para pagarte. Y el rey tuvo compasión y le perdonó esa grande deuda. Y dice que este siervo salió y de repente divisó a un hombre que también le debía dinero a él. Y también saqué la cuenta, y la cantidad que le debía comparado a este tiempo eran más o menos como $4,000. Y dice que lo agarró del cuello y le dijo, págame lo que me debes. Y le dijo, por favor, dame tiempo y te voy a pagar todo. Y el hombre no le tuvo misericordia, lo entregó al oficial y lo echaron a la prisión. Y otros siervos vieron lo que pasó y fueron y le dijeron al rey, mira, rey, tú le perdonaste a este hombre esta grande deuda. Y él se rehusó perdonar a esa persona que le debía poquito dinero comparado a lo que te debía a ti. Y se enojó el rey, lo tomó y lo echó a la prisión hasta que pagara todo lo que debía. Entonces, dice la palabra de Dios que de la misma manera, si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo diré? No tenemos opción, hermanos, tenemos que perdonar, es duro. A todos nos han traicionado, a todos nos han ofendido, todos hemos pasado por cosas, nos han hecho cosas, pero tenemos que escoger perdonar, ¿verdad? Es un principio espiritual y yo sé que tal vez me estén escuchando algunos que les han hecho cosas tremendas, pero ¿sabes qué? Jesús nos perdonó una deuda que nosotros jamás podremos pagar. Es más, estando en la cruz, crucificado, sufriendo, dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. En vez de decir, Padre, ¿sabes qué? Quiero que te eches a todos, ¿verdad? Dijo, no, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces,
la esencia del carácter de Dios es perdonar. Y Él espera que nosotros perdonemos, que soltemos. Esta noche, antes de despedirnos, quiero hacer una oración especial para ayudar a las personas a perdonar, ¿verdad? Y cuando nosotros decidimos perdonar a esa persona que tal vez nos abusó sexualmente, tal vez nos abusó físicamente, tal vez abusó de nosotros verbalmente, ¿verdad? Tal vez nos traicionó, tal vez nos golpeó, lo que haya sido, ¿verdad? Todos hemos pasado por cosas diferentes, pero tenemos que soltar a esa persona. Y otra cosa, esa persona tal vez nunca nos pida perdón y tal vez nunca cambie, a lo mejor anda haciendo lo mismo que hacía de antes, no importa. Lo que importa es que nosotros seamos libres y que caminemos, nos pongamos a cuentas con el Señor. Y dejarle a esa persona decir, Señor, te la dejo en tus manos. Otro malentendido. Perdonar tampoco quiere decir seguir con una persona abusiva sexualmente o físicamente. Si una persona, vamos a decir que un cónyuge golpea a su esposa y no quiere decir que esa esposa tiene que quedar con él, la puede matar. Y perdonar a ese cónyuge abusivo no quiere decir que tenga que regresarse con él o con ella. Eso no quiere decir. Quiere decir que en su corazón esa persona lo soltó, aunque no pueda haber reconciliación. No, cuando se perdona no siempre hay reconciliación. Lo ideal es que haya reconciliación y que se pueda restaurar una relación. Eso es lo ideal, pero no siempre pasa. Entonces, perdonar no quiere decir tampoco que va a haber reconciliación. A veces no se puede. La otra persona es abusiva, es peligrosa, lo que sea, y no quiere cambiar. Pero lo que tenemos que hacer es que en nuestro corazón tenemos que soltar a esa persona, tenemos que perdonarla, absorberla y dejarla en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, hay muchos malentendidos, por eso muchas personas no quieren perdonar porque piensan que no va a ir a la cárcel, la que mató a su ser querido, o tiene que regresarse con el esposo abusivo. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que en nuestro corazón nosotros absolvemos, rendimos nuestro derecho de tomar venganza, rendimos nuestro derecho de sentir resentimiento, amargura, y se lo entregamos al Señor para que nosotros caminemos libres. Es muy importante. Y yo sé que intitulé este mensaje siendo libres de adicciones o vicios, pero por ahí se empieza. Y como les digo, este es un tema muy amplio, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero el gran porcentaje de los problemas que tienen las personas en estos días es por falta de perdonar. Es tan importante. Y en la iglesia antes no se enseñaba eso, casi. Eran muy pocos los lugares donde se enseñaba la importancia de perdonar. Pero por la gracia de Dios, el Señor ha tenido misericordia y nos ha enseñado a que debemos de perdonar. Entonces esta noche yo quiero decirte, ponte bien primeramente con Dios. En estos momentos ponte bien. Si no le has dado tu vida, entrégasela a Él. Si has vivido apartado de Dios, si a lo mejor tienes resentimiento en contra de Dios, reconcíliate con Él. Él te perdona, pídele perdón. Él te perdona. Y escoge perdonar para que puedas vivir libre, para que puedas ser libre, puedas ser sano de alma, de cuerpo, de espíritu. Es muy importante. Ora conmigo. Esta noche os voy a ayudar para orar, para perdonar. Esta noche quiero que piensen en la persona o personas a que les sienten rencor y hagan una oración parecida a esta. Dice, Señor, estos momentos vengo a ti y te doy gracias por haberme perdonado a mí primeramente, por haberme perdonado de una deuda que jamás podría pagar. Y ahora, Señor, en agradecimiento y en reconocimiento, ahora yo escojo perdonar a la persona que me ofendió. Entonces ahora piensa en esa persona o personas y perdónalos
por lo que han hecho. Abusaron de ti sexualmente, yo los perdono. Me abusaste sexualmente, pero te perdono. A lo mejor los robaron, a lo mejor los traicionaron, lo que haya sido. Y en esos momentos te perdono por haberme traicionado, o te perdono por haberme hecho mal, o te perdono por haberle hecho algo a mi ser querido. En estos momentos te perdono, porque Jesús también me perdonó a mí. Te suelto, te absuelvo y te entrego en las manos de Dios. Y ahora, Señor, te pido perdón, pídale perdón a Dios por haberte tenido resentimiento en contra de ti, o por haber tenido resentimiento en contra de esa persona, la que haya sido. Señor, te pido perdón. Y ahora en estos momentos yo renuncio a la amargura, renuncio al resentimiento, renuncio a todo odio, renuncio a toda violencia, y en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, yo soy libre. Y ahora, Señor, cualquier maldición, cualquier cosa que hayan hecho mis antepasados, que ni siquiera sé, cualquier pecado que abrió la puerta para que pasara una iniquidad ancestral, una maldición generacional, Señor, yo te pido perdón por lo que han hecho. Yo no lo cometí, pero te pido perdón por lo que han hecho mis ancestros. Cierro esa puerta del diablo. Y ahora en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, rompo toda maldición en mi linaje, en la casa de mi madre o de mi padre, en mi árbol genealógico. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, yo ato, enjaulo a todo espíritu de amargura, todo espíritu de resentimiento, todo espíritu de odio, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión. Los ato en el nombre de Jesús. Y les ordeno que se vayan al abismo en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Y rompo toda maldición generacional, toda iniquidad ancestral por la sangre de Jesús. La rompo de su linaje, la rompo de la casa de sus madres o sus padres, la rompo de todo su árbol genealógico en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús. Y a veces tenemos que perdonar más de una vez, ¿verdad? Y al escoger perdonar, hermanos, con el tiempo, nunca vamos a olvidar. Hay personas que dicen, perdona y olvida. Nunca podemos olvidar. Pero cuando perdonamos y cuando Dios ha sanado nuestro corazón, nos podemos acordar de lo que nos hicieron, pero sin el dolor, ¿verdad? Eso quiere decir que somos libres, ¿verdad? Nunca se nos va a olvidar. Y no debe de olvidarse, porque si de verdad se nos olvida, entonces no vamos a perdonar. Es importante recordarse, pero es importante perdonar. Y al vivir, y el perdón no es una o dos veces, es un estilo de vida. A Jesús le preguntaban, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y dijo, no les digo 7 veces, Dios, les digo 70 veces 7, 70 por 7. 490, ¿qué quiere decir? Que cuando llegamos a 490 no debemos perdonar. No, quiere decir que debemos perdonar las veces que sean necesarias. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé la gracia para obedecer y nos dé las fuerzas para vencer. Además, por eso debemos de caminar con el Señor un día a la vez. Es decir, Señor, dame gracia para obedecerte. Dame fuerzas para poder vencer. Porque el Señor sabe que somos polvo, hermanos, somos débiles. Pero con la ayuda de Dios, sí podemos. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Padre, estos momentos, en el nombre de Jesús, te pedimos por la victoria. También yo reprendo y ato todo espíritu de vicio, todo espíritu de adicción, los ato con cadenas de hierro, los enjaulo y les ordeno que se vayan al abismo en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea el vicio, pornografía, alcoholismo, drogadicción, adicción al dinero, a la fama, Señor, toda carnalidad, Señor, la ato en el nombre de Jesús y los echo fuera. Y te damos gracias esta noche en tu nombre santo, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo. Amén.
Dios les bendiga a todos y tengan una noche gloriosa. Shalom.